Hola, soy Rodrigo Palacios y estas lecturas corresponden a la sesión número 17. El primer texto es del Catecismo de la Iglesia y se titula La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Las tres ideas principales del texto son que la comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo, que los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo y, por último, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Un resumen del texto es el siguiente. En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió, pues, a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, sino que siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia, cuerpo de Cristo, se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo, Cristo, cabeza del cuerpo, y la Iglesia, esposa de Cristo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo quedan estrechamente unidos a Cristo. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es el principio de la creación y de la redención. Él nos une a su Pascua. Él provee a nuestro crecimiento. Cristo distribuye en su cuerpo la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. El Espíritu Santo hace de la Iglesia el templo del Dios vivo. El segundo texto es del Evangelio de San Marcos y se titula Capítulo 9. Las tres ideas principales del texto son que los discípulos discutían qué quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Después, que todo es posible al que tiene fe. Y por último, el que ayude a los seguidores de Cristo, porque son seguidores de Cristo, siempre tendrá recompensa. Un resumen del texto es el siguiente. Jesús añadió, en verdad os digo que a algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. 6 días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro no sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Se preguntaban por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Cuando volvieron a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Jesús les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Jesús, indignado por la incredulidad de la gente, de nuevo,
Pidió que se lo llevaran, lo cual hicieron, y en cuanto el espíritu vio a Jesús, el niño retorció, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. El padre le suplicó a Jesús que tuviera compasión de él y su familia y que los ayudara. Jesús replicó: Sí puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: Esta especie solo puede salir con oración. Por el camino, los discípulos habían discutido quién era el más importante, por lo que Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. A lo que Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Gracias, eso fue todo y hasta luego.